Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy hablaremos sobre JavaScript. JavaScript es un lenguaje de scripting basado en ECMA y fue introducido en los navegadores web a mediados de los 90. En la actualidad, prácticamente todos los navegadores y dispositivos soportan JavaScript. Se ha convertido en el corazón de la web y las aplicaciones modernas. Las implementaciones de JavaScript no se limitan al navegador web, sino que en la actualidad este lenguaje también hace las veces de servidor en implementaciones como Node.js y está presente en el 99% de los sitios web que visitamos. Para este ejemplo continuaremos desde donde nos quedamos en el tutorial anterior sobre estilos CSS. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro archivo JavaScript. Para eso vamos a ir a Sublime Text, nueva carpeta, JS, y dentro de esta carpeta crearemos el archivo main.js. Este archivo puede tener cualquier nombre, pero usaremos este a los fines de este breve ejemplo. Una vez que tenemos creado el archivo, vamos a vincularlo con nuestra página web. Para esto volvemos al código HTML, al header, y agregamos el siguiente tag. Hacemos uso nuevamente del shortcut de Sublime y en el parámetro source de nuestro tag agregamos el path a nuestro archivo JavaScript. js/main.javascript. Con esto ya tenemos nuestro documento JavaScript vinculado a nuestra página web. Lo único que restaría hacer es agregar algo de código dentro de nuestro archivo JavaScript. Vamos a abrir el archivo main.js y escribiremos el siguiente comando: alert hola mundo. Para comprobar que esto funciona, simplemente refrescaremos la página. Como podemos observar, el programa está corriendo y mostró un mensaje de alerta con el texto hola mundo. Voy a empezar creando dos variables de tipo numérica, first value y second value. Y voy a crear una tercera con el nombre de result, que será la suma de first value más second value. Como podemos apreciar, al recargar la página, nuestro código se ejecuta inmediatamente. Voy a convertir nuestras variables numéricas en strings para hacer una prueba. Vuelvo a ejecutar el código y lo que puede observarse ahora es que esto no fue una suma, una adición, sino que fue una concatenación de texto. Esta es una de las características de este lenguaje, y es que la forma de concatenar texto en este lenguaje es con el más. Esto en más de una ocasión, al comenzar a programar en este lenguaje, puede llegar a traernos algún tipo de complicación. Voy a crear una función. Esto se hace con la palabra clave function. La función recibirá dos parámetros y se ocupará de devolver la suma del primer parámetro más el segundo. Ejecuto el código y, como podemos apreciar, pasa lo mismo que en la última ejecución, que es que los valores se concatenan en vez de sumarse. Para esto, una de las cosas que podemos hacer es asegurarnos de castear o de convertir nuestras variables, en este caso de texto a número. Para esto vamos a usar el objeto number, al cual le pasaremos como parámetro nuestro valor de entrada. Este objeto number es la primitiva de la variable número y se ocupa de convertir los valores de entrada en una variable de tipo numérica.
Ahora sí, ejecutamos nuestro código y como podemos ver, ya no es una concatenación de texto, sino que al estar casteados los valores de string a number, la salida es una suma y no una concatenación. Otro tipo de variable en JavaScript es el array. Un array es básicamente una lista de objetos. Estos objetos pueden ser strings, pueden ser números, pueden ser otros arrays o incluso pueden ser objetos. Para este ejemplo básico usaré dos valores numéricos. La forma de acceder a estos valores numéricos es mediante el índice. Los índices en JavaScript, como en muchos otros lenguajes, son en base 0. Esto significa que el primer elemento del array es el elemento 0. Voy a usar el comando console.log para visualizar la salida en vez de el alert como veníamos haciendo hasta ahora. Vuelvo a ejecutar el código y aparentemente ocurrió un error. Esto significa que tenemos que debuguear nuestro código. El proceso de debugging es una parte importante del desarrollo. Para esto usaremos la consola de Google Chrome, donde se nos señala la línea y en muchos casos cuál fue el error que ocurrió. En este caso faltó un igual de asignación en la definición de nuestro array. Definimos el array y no le asignamos un valor, sino que simplemente escribimos un valor después del nombre del array. Solucionado esto, vuelvo a ejecutar nuestro código y como podemos ver la salida es 30 y salió todo bien en este caso. Voy a crear otra función que se llame printOnConsole. Esta función la voy a utilizar cada vez que quiera imprimir algo en la consola. Una buena práctica es tener un punto de partida para la ejecución del código y que el código no se ejecute directamente de forma procedural. Algo como un método llamado go o init o algo por el estilo. Creamos nuestro método go y ahora el código se ejecuta solamente al llamar a esta función. Ahora ya tenemos un punto de inicio para nuestra aplicación, pero nuestra aplicación sigue ejecutándose de modo procedural cuando el browser lee la línea 22 de nuestro código. Esto es en líneas generales una mala práctica. El código no debe ser de ejecución procedural, o al menos no deben haber funciones ejecutándose en el scope global de esta manera. Para evitar esto empezaremos a usar el concepto de eventos y al objeto window le añadiremos una función en el evento onLoad. Esto significa que cuando cargue la página se ejecutará nuestra función. Cambiaré el nombre de la función go por init de initialization para indicar que nuestra aplicación se inicializa en la carga de la página. Otra cosa que sucede en nuestro código es que estamos ejecutando una función y asignándole el valor de la misma a una variable dentro de la definición de nuestras variables. Esto también generalmente es considerado una mala práctica y la forma de solucionarlo es inicializar la variable en 0 o vacía y popularla con un contenido en nuestro inicializador para tener un flujo más controlado. Ahora es nuestro inicializador el que dispara todas las acciones y podemos ver claramente que en la carga de la página se inicializa y al inicializarse se imprime en la consola la adición de los valores 0 y 1 de nuestro array values. Si quisiéramos sumar más de dos valores con nuestro método actual no podríamos hacerlo. Deberíamos hacer unos pequeños cambios. Este método addition ahora no recibirá dos parámetros, sino que recibirá un array de parámetros. Recibirá la lista entera de parámetros. Modifico también el inicializador. Dentro de nuestra función addition agrego un loop. Existen diferentes tipos de loops. Este es uno de los más básicos y más utilizados. Empezaremos usando el for. Sublime Text tiene dos templates para el for.
Uno es un poco más performante que el otro. También se pierde un poco de legibilidad, pero performance no es un tema con el que quiero meterme ahora y lo veremos en futuros tutoriales destinados específicamente a performance. Usaremos la forma más simple del for. Básicamente esta estructura tiene 3 parámetros de entrada. El primero es el valor inicial. El segundo es la condición mediante la cual iterar, en este caso, mientras que i sea menor al largo de nuestro array. Y la tercera es la acción a realizar en cada bucle con el parámetro i. Entonces lo que hace esto es iterar este fragmento de código empezando por 0 e incrementando en 1 por cada iteración. Cuando i alcanza el valor del largo del array, deja de iterar. Esto nos asegura que iteramos cada uno de los elementos del array. Luego, en cada iteración, realizamos la suma del valor de retorno más el valor de retorno más el nuevo elemento. Como el parámetro i será incrementado en cada ciclo de este loop, podemos utilizarlo para acceder a cada uno de los elementos del array. Y ahora sí, sin importar cuántos elementos tenga nuestro array, la suma será correcta. Voy a utilizar esta función print on console en diferentes lugares, por eso la voy a renombrar, aquí tengo un nombre más corto, simplemente display. Y voy a hacer que esta función tenga además la responsabilidad de mostrar un mensaje con la cantidad de elementos que van a ser sumados. Para esto voy a usar el más para concatenar. Para concatenar nuestras variables de texto con la variable numérica del largo de nuestro array. También crearé una función llamada sum, cuya responsabilidad será mostrar el mensaje de resultado y realizar la adición en sí. En este punto creo que podemos refactorear un poco nuestro código, eliminando funciones redundantes y haciéndolo un poco más legible. En este caso unificaré addition y sum en una sola función que realice ambas tareas, la de realizar la suma y mostrar un mensaje. Ejecuto y tenemos un error en el refactoreo. La variable ar no está definida. Corregimos el error y ahora sí nuestro método funciona correctamente. Continúo refactoreando, elimino algunas cosas que ya no utilizamos. Lo que voy a hacer a continuación es modificar el DOM usando algunas funciones de JavaScript. Para esto vuelvo a nuestro HTML y CSS. Voy a cambiar un poco el color del texto para hacerlo más legible. Cambio un poco el texto de estas etiquetas y asigno 2 IDs a los elementos. Existen diferentes maneras de acceder a elementos del DOM desde JavaScript. En este caso estaremos usando el getElementById, que es una función nativa de JavaScript. Luego veremos cómo hacerlo con diferentes frameworks y con jQuery. Acá, como podemos apreciar, al ejecutarlo se nos presenta un error. Lo que está sucediendo es que la función document.getElementById está siendo ejecutada antes de que estos elementos existan. Esto se debe a que la función está siendo ejecutada antes de que nuestra página termine de cargar. Por lo cual podemos inferir que hay un error en cómo estamos ejecutando nuestro método de inicialización. Efectivamente, como podemos ver en nuestro método de onload, estábamos ejecutando la función y no asignándola. La diferencia de asignar y ejecutar una función en JavaScript está dada por los paréntesis al final del nombre de la función. Ya con esta corrección, ahora sí, el método init se está ejecutando cuando nuestra página termina de cargar y nuestro código JavaScript puede acceder a elementos del DOM que ya fueron creados. Esto fue todo hasta acá. Como siguientes pasos, lo que recomiendo es aprender más sobre JavaScript, aprender a utilizar alguna librería de JavaScript como por ejemplo jQuery e implementar algún framework que haga uso
de JavaScript, como por ejemplo Bootstrap. Aparte de esto, recomiendo empezar a ver otras implementaciones de JavaScript, por ejemplo Node.js, para la creación de aplicaciones del lado del servidor. En futuros tutoriales mostraré paso a paso cada una de las estructuras y variables de JavaScript, como así su uso en diferentes frameworks y en implementaciones del lado del servidor. Por favor, suscríbete a mi canal para futuras actualizaciones. Muchas gracias.